Bien, vamos entonces a el tema de la semana, que no es menor para nada y que es una noticia en curso, como dicen, por las relaciones carnales, el nuevo fase de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. Pero más allá de esa cuestión, sobre la que no tengo mucho que decir, hay algo que me interesaba decir desde antes y que de alguna manera se complejizó con esta cuestión, porque acá en la política argentina nada aguanta sin complejizarse, ¿no? Es nuestra virtud y nuestra condena. Así que, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que hasta hace una semana, ¿no? Hasta el viernes, para ser más precisos, realmente había un consenso bastante grande entre grupos políticos, entre opinadores, analistas y políticos y mediáticos, de que el gobierno estaba en una fase terminal, el gobierno de Milei, estoy hablando, por si no es obvio, ¿no? De que la necesidad de vender dólares a lo pavote para sostener las bandas cambiarias y las consecuencias políticas de la derrota en la provincia de Buenos Aires y las derrotas en el Congreso estaban generando un efecto en el que parecía que de hecho se caía solo, ¿no? Parecía que realmente eso que tantas veces fue enunciado como un horizonte posible para la política del gobierno de Milei y tantas veces preanunciado y erróneamente preanunciado, parecía que se hacía realidad. Disculpen. Parecía posible que eso sucediera, parecía posible, no, parecía casi necesario, parecía inevitable, ¿bien? Y en ese sentido, la semana pasada, no solo el viernes, pero en general, fue una semana en la que se vio a muchas personas del ámbito progresista salir a decir, vieron boludos, vieron que siempre tuvimos razón, vieron que Milei es insostenible, incluso en sus propios términos, porque esto es lo que hay que recordar, ¿no? Porque la discusión de la semana pasada, pero la discusión que ahora se reedita bajo una nueva luz después de las noticias del apoyo estadounidense, la discusión no era si Milei es bueno o malo, ¿no? Sobre eso, dentro de cierto campo hay un consenso. La discusión era si Milei estaba armando un programa económico que era absolutamente insostenible en sus propios términos, ¿bien? Y ahí teníamos algunos que decían que sí era perfectamente sostenible, y dentro de esas personas había gente, digamos, de nuestro campo, como no sé, Martín Guzmán, no hacía mucho, economista, exministro de Economía, etcétera, etcétera, había dicho que el programa de Milei era un programa sostenible económicamente a costa de la peruanización, la destrucción de la clase media, bla, 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 la destrucción de las capacidades productivas del país, todo lo que podemos decir, pero que de todas maneras era un modelo económico que podía sostenerse sobre sus propias piernas, ¿no? Independientemente de los malestares que les causa a la población. Y a su vez, como estaba esta línea financista economicista, ¿no? Del cuyo representante más prototípico, más por antonomasia, quiero decir, era o es Leandro Sicarelli, un economista del FMI Podcast, vean, muy de moda, que también está en algunos programas de televisión o de radio. Este economista venía sosteniendo que el ajuste de Milei había sido en última instancia absolutamente necesario, y que si bien había cuestiones de los modos que no eran del todo satisfactorias o convenientes, eso no afectaba en lo más mínimo la discusión de fondo, que era que básicamente Toto Caputo estaba demostrando ser un ministro de Economía efectivo, independientemente, insisto, de lo que uno opine de los efectos a largo o mediano plazo de sus medidas en el todo social, digo, en términos económicos. Entonces, por un lado teníamos ese discurso economicista, sostenido no solo por Sicarelli, sino por otros economistas, que decían, bueno, Milei está destruyendo el país, pero está creando un país nuevo, ¿no? Y el otro relato, que también surge en última instancia, no del mismo grupo, pero sí que proyecta la misma idea de la novedad absoluta de Milei, ¿bien? Que era el relato bastante más difícil de asir y de sostener, y ciertamente más lumpen o marginal, pero que no era del todo lumpen y marginal, de que Milei de alguna forma estaba instaurando una novedad política tan grande que lo volvía comparable en algún punto al peronismo del 45, ¿bien? La idea del famoso sociólogo Contrarreforma, también conocido como Diego Vecino, de que Milei era el peronismo verdaderamente existente, ¿no? Esa frase que circuló bastante en Twitter, pero que también fue lo suficientemente impactante como para circular más allá de Twitter, y que independientemente de la cuestión de si Milei es peronista o no, que es obviamente una putada, un juego, una provocación, ¿no? La cuestión era no tanto si era peronista, sino la cuestión de si Milei estaba logrando construir un acuerdo policlasista, ¿bien?, de base incluso plebeya o con un componente plebeyo muy importante, que sacudiera el orden político argentino y que cumpliera un rol que efectivamente no había podido cumplir Macri, ¿no? Porque ambos relatos, el relato del éxito financiero y el relato de
el nuevo fenómeno político-social, era básicamente la idea de que Milei podía triunfar donde Macri fracasó. Podía triunfar porque podía lograr un orden macroeconómico, que Macri, como sabemos, no lo logró, y podía lograr crear un nuevo sujeto político o darle forma a un nuevo sujeto político, libertario, que por supuesto, a mí me parece un ser repugnante, pero no importa, existir o podía existir como tal. Y en ese sentido era comparable con un montón de mutatis mutandis, una lista enorme, con Perón. ¿Bien? Ese era el otro relato. Y los dos relatos ya venían un poco cascoteados para la semana pasada, pero efectivamente, después de lo que fue el armado de listas libertarias, de lo que fue la alianza con el PRO y de muchos otros fenómenos, de los resultados electorales de Provincia de Buenos Aires, bla, 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 y también de cómo Milei en su campaña en la Provincia de Buenos Aires, pero también en su campaña en la capital federal, venía planteando que básicamente su objetivo existencial era destruir el kirchnerismo, ¿bien? Lo que de nuevo retomaba la vieja línea macrista de que lo único que definía a Macri como político era su gorinismo. Bueno, de nuevo, entonces ese relato ya se encontraba debilitado por esa línea, ¿bien? Porque Milei parecía haber roto con esa alianza policlasista, ¿no? Parecía haberse alejado de su sujeto social plebeyo, su sabac-montielismo, y acercado más bien a las tradicionales clases oligarcas argentinas, ¿no? Sin ninguna diferencia de lo que había hecho Macri, incluso si no peor. Y lo mismo en la cuestión económica. Ahora, de nuevo, ahora como en estos giros inevitables o inevitablemente farsescos y trágicos de la política argentina, después de una semana, me refiero a la semana pasada, donde eso parecía haber sido un consenso donde muchos de los mismos sujetos que habían enunciado el discurso del éxito financiero y del éxito narrativo político de Milei, estos mismos sujetos como Diego Vecino o Sicarelli habían ya anunciado que no era así, ¿bien? Por supuesto, había distintas maneras de hacerlo. En general, este tipo de personajes sostenían que había habido una potencialidad diferente, original en el mileísmo, y que esa potencialidad había sido arruinada, ¿no? Que existió algo así como un mileísmo temprano, de verdadera base social policlasista y de verdadero, ¿cómo se llama?, renovación económica o economicista, y que luego ese primer momento de Milei habría caído finalmente en las viejas mañas de la política argentina, habría sido se habría sumergido en el barro del control estatal y del dólar barato como política de Estado, lo que lo volvía de alguna manera a Milei una especie de masismo verdaderamente existente en lo económico y de macrismo en lo político. Bueno, uno, digamos, si estuviera grabando este programa el viernes, estoy seguro que podría afirmar estas dos cosas con absoluta certeza. Ahora, con el nuevo giro que es la plata que nos está regalando el señor Donald Trump, porque por supuesto es un regalo sin ninguna condición, no puedo imaginar que haya alguna intención oculta, ¿no?, en el deseo de Donald Trump de darnos dinero. No sé qué opinas, Morbo, respecto de la movida de Trump. Gracias, Morbo. En este caso estoy plenamente de acuerdo con vos. Decía entonces que la cuestión del relato se vio modificada por este préstamo extraordinario. Veo que está Benjamín en el chat. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Ahora, ¿cambia este relato? ¿Cambia el efecto de fin? La respuesta, como siempre suelo decir frente a todo, porque así es mi visión general de la vida, es que sí y no, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque hay una realidad, o sea, no podemos hacernos los boludos. Efectivamente, la semana pasada, Roberto Navarro, que está bien, es un petardista profesional, por más que yo lo quiero mucho, pero la semana pasada, Roberto Navarro, todo el banner del programa de la mañana de él, El Pase, que es el programa más importante, era los últimos días de Milei, ¿no? Y reconozco que llegué a creérmelo. Llegué a decir, bueno, se viene, ya está. Esto realmente, si Milei no puede sostener ni la micro ni la macro, y encima se le desordena la política, ¿qué carajo tiene a su favor? Bueno, resulta que tenía algo a su favor, que es la máquina que imprime dólares, ¿no? Porque eso también es importante. Se está comparando mucho, y con buenos motivos, ¿no?, la situación de Milei y Trump con la situación de la Rúa y George Bush, ¿no? Y sí, pero no, porque Trump y Milei son personas muy diferentes a Bush y de la Rúa. Digamos, aparte el mundo cambió, pero quizás el cambio del mundo no sea tan importante, quizás lo más importante sea esto. Digo, el mundo cambió también porque todavía Bush estaba en un momento en donde, más allá de las Torres Gemelas y bla, bla, bla,
que igual eso fue después, ¿no? Bueno, sí, 2001. Bush estaba en un momento donde él se paraba sobre una hegemonía estadounidense muy clara, sin competición, sin competidores, después de la caída de la Unión Soviética, todo lo que sabemos. En cambio, Trump se encuentra en un mundo que efectivamente le plantea rivalidades y en donde, según muchas interpretaciones, que no tengo por qué coincidir, pero que de hecho tienen que ver con el texto que voy a hablar de Peter Thiel, según muchas interpretaciones, Trump se encuentra en un momento en el cual hay competencia. Entonces, su deseo de tener un control geopolítico sobre Latinoamérica quizás está motivado más bien por la peligrosidad que antes no existía, de que ese control sea quitado, birlado de las manos, de las garras del águila estadounidense por China. Entonces eso motivaría que el deseo de Trump de que Milei no se caiga sea mayor, ¿bien? Sea mayor que el que tenía Bush porque de la Rúa no se caiga, que probablemente le chupaba un huevo, ¿no? Y después está la cuestión personal, psiquiátrica de ambos personajes, ¿no? O sea, decían, no me acuerdo, un amigo me decía hoy, si no me acuerdo mal, algo así como, bueno, la pelotudez, por no usar una palabra peor, de Milei no tiene límites, en algún momento los dólares se acaban. Sí, pero Donald Trump puede imprimir dólares, ¿no? Entonces es distinta la relación. Aparte de que los dólares que le puede dar Donald Trump a la Argentina, o sea, nada, no le representan nada a Estados Unidos, y ya con un poco de ellos ya nosotros tiramos manteca al techo y seguimos el dólar barato. Así que la posibilidad de que el orden geopolítico sea, de alguna manera, ¿no?, lo que salva alguno de los relatos de Milei, no el relato plebeyista, bien, me parece que ese relato sí ya no va a ser muy sostenible. Me cuesta mucho ver cómo ese relato se puede sostener a partir de las finanzas, a partir de dólar barato. El dólar barato no te sostiene ese relato. Yo creo que ahí esa línea, la línea contrarreforma, la línea que decía el peronismo realmente existente, esa línea sí murió. La línea financista ahora se complica un poco más, ¿no? Se complica un poco más, porque podría ser que alcance la plata regalada, entre muchas regalada, ¿no?, entregada por Donald Trump, alcance para sostener algo así como una ilusión de orden financiero a mediano plazo. No parece, ¿no? Porque también hay que decir eso, bien, o sea, más allá de chistes, o sea, no parece que este tipo de recursos económicos, por más que sean importantes y que demuestren que las alianzas de Milei, por más retrasado que sea, tienen efectos reales, porque también, ojo, eso también hay que decirlo, hubo mucho discurso en algunos medios peronistas de que cuando asumió Milei, mucho discurso de Trump no sabe quién es Milei, a Trump le chupa un huevo Milei, Trump se caga en Milei, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, el relato de orden financiero encontró un escape, pero que de todas maneras, y con esto voy pasando a Peter Thiel, ¿no? No deja de ser un escape bastante complejo, porque por más vueltas narrativas que le den, y se están esforzando mucho por hacerlo, la idea de que tengan que venir a darte plata para que tu esquema monetario económico funcione, es difícil de vender, es difícil de vender. O sea, incluso, miren que yo pienso que al argentino promedio ya le chupa un huevo a la soberanía y todo eso, ya esa idea de no, el argentino es nacionalista, no, eso creo que, digo, lamento, ojalá fuera así, pero no creo que sea así. Milei ganó elogiando a Margaret Thatcher y a nadie le importó una mierda eso. Y siempre el tipo estuvo arrodillado frente a Estados Unidos e Israel y no creo que haya perdido votos por eso. Sí creo que hay un punto, de todas maneras, en donde el relato del éxito económico se ve complicado por una realidad de una dependencia monetaria muy fuerte. Así que es una pregunta, ¿no? O sea, si el relato sigue igual o no, está difícil. Voy a escuchar a Ciccarelli este jueves, yo no siempre lo escucho, a veces me da paja, este jueves lo voy a escuchar y vamos a ver cómo lo ve, pero hay una complicación ahí. ¿Qué pasará en las elecciones de octubre? Bueno, lo dejamos para otro episodio, total, todavía para eso hay tiempo. Hola, Juan. Ahí dice acá, Flo, no hay ningún número, pero no sé, no importa que haya el número para mí. O sea, el número va a estar, o sea, no creo que sea todo. Pero aparte, y esto lo dijo hoy Roberto Navarro insistentemente, incluso si no hay un número, o si el número es chico, el apoyo ya de por sí levantó todos los bonos, hizo un montón de efectos en la economía. O sea, el apoyo fue claro y contundente, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, fue un apoyo muy, bueno, los tweets de Scott Bessent, o sea, fueron claros, no fue una cosita así, un guiño en el ojo, algo, no requerían interpretación. ¿Bien? Así que bueno, me voy a tomar un vaso de whisky y vamos a largar con Peter Thiel. Para los que se conectaron más tarde, como dije al principio, hoy voy a comentar un solo texto, ¿bien? Por un lado porque me imaginé que esta primera parte iba a llevar algo de tiempo y por otro porque el texto tiene alguna densidad, aunque no es tan largo. ¿Qué es esto de Peter Thiel? Bien, ¿dónde lo tengo? Este es el señor Peter Thiel, acá junto a su amigote, que supongo que algunos reconocerán, Elon Musk. Peter Thiel es el de la remera, la chomba, ¿no? ¿Cómo se llama? De Bordeaux y...
no sé qué color azul es eso, y ahí está con una computadora vieja, ¿no? Porque Peter Thiel fue el fundador de PayPal, una aplicación que acá en Argentina no se suele usar mucho porque no estamos habilitados para crear cuentas PayPal con nuestros mugrosos y sucios pesos argentinos, y tampoco podemos transferir directamente dólares, incluso si los tenemos en el banco, porque bueno, no sé, nuestra plata no vale. Hasta que en algún momento Milei le encuentre la vuelta a eso también. Lo cierto es que Peter Thiel es uno de estos empresarios, estos technoboys, no sé, me sale la palabra, uno de estos desarrolladores de tecnología multimillonarios, que tiene la particularidad de que tiene formación filosófica, una formación filosófica académica, y ha escrito ensayos, y bueno, el que voy a comentar hoy es uno de ellos, que es un ensayo, está bien, uno siempre puede decir, a lo mejor es millonario y le pagó a alguien para que lo escribiera, pero bueno, digamos, concedámosle la posibilidad de que el ensayo lo haya escrito él, y es un ensayo muy interesante, aunque en última instancia, como se imaginarán, tiene una línea política que no es exactamente la mía, de hecho está muy lejos. Peter Thiel apoya firmemente a Trump, pero sobre todo a su vicepresidente J.D. Vance, este personaje tan oscuro y problemático y polémico, este católico norteamericano de derecha, que también con intereses en la tecnología, pero con otros intereses extraños también, y que Peter Thiel es gay, es republicano, y después de PayPal tuvo varias otras empresas, fue uno de los fundadores, fue uno de los que hizo unas inversiones iniciales más importantes para Facebook, ¿no? Eso también es famoso, o sea, fíjese que es un tipo que metió la plata en lugares significativos que alteraron la economía mundial, la economía digital mundial por lo menos, y después también fundó, participa de Palantir, otra de las empresas clave de inteligencia artificial en el momento, que desarrolla, entre otras cosas, tecnología militar y de espionaje, ¿bien? Así que bueno, es un personaje que podríamos decir bastante claramente muy oscuro, asociado con todas estas derechas contemporáneas, pero desde un ángulo diferente y más sofisticado intelectualmente, mucho más sofisticado intelectualmente que Elon Musk. Alguien podría decir, bueno, eso es peor todavía, pero me parece interesante de leer. Y por lo menos este ensayo, debo decir, es el único que leí, tiene bastante para decir. Otra cosa, creo que él era el que decía, no lo revisé esto, pero creo que él decía que Greta Thunberg era literalmente Satanás, así que bueno, ahí tienen alguna idea. Voy a cambiar la luz. Bien, no cambió mucho, pero no importa, cambiemos lo que tengamos. Vamos entonces con The Straussian Moment. Es un ensayo bastante académico como ensayo, debo decir, no diría que es un paper, es un ensayo, pero con mucha cita al pie y otras características típicas de lo que asociamos al discurso académico. Y básicamente lo que propone Thiel, ¿no? Es una lectura de varios autores, importantes autores, algunos más conocidos que otros, respecto del problema de cómo defender Occidente, ¿no? Un poco esa es la línea, porque el artículo empieza, es un artículo del 2006-2007 por ahí, o sea, tiene sus años, no es nada reciente. Es un artículo sobre el problema de cómo defender la ciudad de Dios, si quieren ponerlo, o la ciudad del hombre, en términos agustinianos, y concretamente cómo defender Occidente de su crisis, tanto interna como externa, ¿bien? ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con crisis externa? Porque el artículo empieza con una reflexión sobre Osama Bin Laden, que estaba vivo cuando se escribió el artículo, y cuya, digamos, la memoria de las Torres Gemelas estaba claramente mucho más presente de lo que está ahora, aunque para Estados Unidos sigue siendo un tema bastante candente, no como lo era hace 20 años. Y empieza con ese problema de alguna manera, el punto de partida, que sí me parece un punto de partida con el que puedo estar de acuerdo, ¿no? Que es cómo contener la violencia contemporánea, cómo contener, digamos, de qué manera salvamos al mundo de la autodestrucción. Ese es el problema, ¿ven? Y la autodestrucción o la destrucción que está primero contenida en el caso de Osama Bin Laden. Acá también me pasa a mí, cosa que me ha pasado con otros textos y que me va a volver a pasar, que tiene esta cosa de que el artículo plantea muchos problemas que quizás para nosotros argentinos son un poco lejanos, ¿bien? Estoy notando que, mira, me gusta esta iluminación, miren, me gusta esta iluminación, pero vean que queda en la sombra de mis manos allá al costado. Interesante, debería hacer algo con esto. Decía, el problema de la salvación de la cultura occidental o de la civilización occidental a nosotros como argentinos nos queda un poco grande, pareciera, pero no debería, porque somos occidentales, sí, somos herederos de la cultura occidental, no cabe duda, más allá de, bueno, pueblos originarios y algunos casos, pero digamos claramente la gran mayoría de nosotros lo es, aparte de que hablamos español, que es una lengua occidental, y bueno, nuestra herencia cultural es claramente dependiente de este marco, más allá de que lo occidental hoy sea una categoría un poco difusa, o por lo menos no tan clara como lo era hace 100 años. Sea como fuere,
La pregunta por Osama Bin Laden a mí medio que me chupó un huevo, porque no veo. De hecho, esto también hay que decir, en este aspecto del ensayo envejeció un poco mal, porque pasados 20 años, no consideramos hoy que los mayores peligros para la humanidad vengan del terrorismo. No es así. O sea, está bien. Es un tema, si quieren, pero en general perdió bastante centralidad como objeto de discusión el terrorismo. No sé, quizás Estados Unidos más que acá, seguramente, pero es verdad que hubo un momento en el que, yo recuerdo, porque no era tan niño, tenía 17 años ya cuando sucedió, hubo un momento que las discusiones sobre los atentados terroristas, sobre la amenaza terrorista, por supuesto impuesta como tópico de Estados Unidos, ni hablar, pero también Europa, ¿no? Había ocupado una centralidad que hoy no vemos. Ahora, sin embargo, si bien este aspecto del ensayo quizás no envejeció del todo bien, las preguntas generales que se hace sobre la civilización occidental y el problema del horizonte del futuro de la violencia y la política me parecen atendibles incluso más allá de esta cuestión. Bien, ahora, digamos, el punto de partida, y en esto coincide Thiel con muchos ensayistas de su corriente ideológica derechista, bueno, otro que podríamos mencionar es Nick Land, aunque yo no leía Nick Land, leí cosas sobre Nick Land, en donde aparece el problema de la ilustración, ¿no? O sea, básicamente la cierta coincidencia ideológica que abarca una buena parte del espectro político actual, de que el iluminismo, la ilustración del siglo XVII, XVIII, sobre todo XVIII, la cultura del progreso civilizatorio que se favoreció a partir de autores como Kant y bla, 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 ¿no? Habría llegado a su límite y ya no sería efectiva como manera de controlar la violencia, ¿bien? O sea, la tesis de que quizás si la ilustración tuvo un sentido histórico en su momento, quizás fue un fracaso como proyecto desde el principio, pero independientemente de eso, no nos ha conducido a un mundo mejor. El mundo al que nos condujo la línea iniciada por el progreso iluminista es un mundo en donde la violencia amenaza con desatarse permanentemente. Y de hecho, es algo en lo que coincidía quien más que Theodor Adorno, que por cierto tengo un póster de Theodor Adorno, pero no lo ven por el Chrome, ahí, ¿bien? ¿No? Dice Das Leben lebt nicht, la vida no vive, como recordarán aquellos que leyeron Minima Moralia o vieron mi streaming alusivo, pero volviendo a lo nuestro, Adorno, como Horkheimer, escribe también un texto donde él plantea la idea de que la ilustración conduce a los campos de concentración nazis. Bueno, en el caso de Thiel y otros autores, no es tanto ese recorrido, no es tanto la cuestión de los nazis, porque bueno, también la historia había cambiado, habían pasado muchas décadas, Adorno vivió la época del nazismo y Peter Thiel claramente no, sino esta idea de que la cultura occidental de alguna manera, esto para Thiel, no para Adorno, se vio atrapada por la red de creencias débiles o insatisfactorias que había producido el iluminismo. ¿Bien? Así que es una de las cuestiones que aparece bastante en este ensayo y que va a aparecer también al final, pero que parece planteada como el problema. ¿Bien? Porque ¿cuál es el problema? Y en esto también me parece que hay algo interesante ahí, ¿no? Que es la cuestión, como dice ahí en el subtítulo para los que llegan a leer, la cuestión de la naturaleza humana. O sea, la pregunta que se hace Thiel y que también se hacen otros autores que están un poco en esta línea, es si el rechazo que nos experimentamos los hombres y mujeres occidentales modernos para discutir sobre los principios elementales de la esencia humana o de la naturaleza humana no es contraproducente para nuestra supervivencia como civilización. O sea, la idea de que necesitamos volver a la discusión sobre la esencia del ser humano. Acá lo que hace Peter Thiel es tomar a John Locke, tomándolo como el referente principal de la ideología de Estados Unidos, ¿bien? Y diciendo que Locke básicamente lo que propuso es que sobre esa cuestión hay que dejar una incógnita, una X, dice Thiel, en la que mejor no meterse. Bien, básicamente la renuncia al planteo por el problema de la naturaleza humana, que sería una condición necesaria para el liberalismo, en el cual lo que piensa un ser humano en su corazón, en última instancia, es un asunto puramente privado que no debe interferir con las discusiones reales de política, ¿no? Esto también Peter Thiel lo toma de otros autores, ¿no? Tampoco estoy diciendo que estas son ideas originales de Thiel, que las toma de otras discusiones sobre lo que fue la guerra de los 30 años en Europa del 1700, 1600, creo, sí, ¿no? 1600, y la paz de Westfalia y todo lo demás, ¿no? Como que a partir de cierto momento ilustrado se llega a cierto consenso de que sobre ciertos temas mejor no discutir, y eso para Thiel, ¿no? Y para otros autores que él va citando, termina siendo contradictorio, o no sé si contradictorio, pero contraproducente. Una imagen que me gusta que aparece ahí, ¿no? Es que dice que un tema que yo como renacentista investigo bastante, que es
el conflicto o la tensión que durante siglos fue muy productiva entre el mundo cristiano, entre los valores judio-cristianos y los valores greco-latinos, los valores de la cultura romana y ateniense, que durante siglos habían estado en permanente disputa, lo que terminaron haciendo es debilitarse entre sí, ¿no? Más que un ganador, lo que tenemos es dos columnas, más que dos columnas que una aplasta a la otra, tenemos dos columnas que se debilitan. ¿Y por qué se debilitan? Y esto lo toma Thiel de otros autores, porque básicamente la columna grecolatina, ¿no? Ateniense romana, proponía como virtud el sacrificio por la defensa de la ciudad. ¿Ven? O sea, eso retomando lo que venía hablando de Osama Bin Laden, ¿no? El héroe, Aquiles, elige la gloria, por más que implique su muerte juvenil, porque elegir la gloria, elegir el sacrificio en ese sentido es lo más meritorio. Esa es la cultura greco-latina. Y la cultura judío-cristiana, o cristiana sobre todo, porque bueno, en fin, plantea la idea del sacrificio por el más allá, ¿no? El ciudadano cristiano se sacrifica, es el mártir, el mismo Cristo, obviamente, ¿no? Es la idea de que vos te entregás, no para cambiar el mundo terrenal y presente, que en última instancia es un valle de lágrimas, sino para un mundo trascendental y sagrado. Entonces, ahí está la excusa para el sacrificio. Una idea que dice Thiel sigue existiendo en el mundo islámico, por eso también se suicidan para destruir edificios como las Torres Gemelas, dice Thiel. En cambio, pero incluso esa idea, ¿no? Ya se debilitó mucho. Entonces, hoy el hombre liberal en el sentido amplio, progresista, ya no es el que se define por no sacrificarse por nada, ¿no? Mi vida vale más que el sacrificio por la gloria terrenal o por la religión. Ya esos sacrificios se anulan mutuamente entre sí y al vez de eso no aparece un sacrificio nuevo, sino que no aparece nada. Uno podría pensar, bueno, lo que aparece en ese momento sería el Estado-Nación, ¿no? El hombre que se sacrifica como soldado en la guerra. Bueno, pero eso también, con la profesionalización creciente de los ejércitos, también se abandonó, ¿no? El hombre elige no sacrificarse en la guerra, se vuelve un soldado profesional, pero no es esa idea nacionalista que todavía perduraba mucho en la Segunda Guerra. Bueno, ya no existe más, ¿bien? O por lo menos está en franca desaparición. Sobre todo en la cultura occidental, que es la que más o menos puede uno decir algo. Así que esa pérdida, digamos, de discusión de los valores, y eso es interesante también, porque está bueno esto, digo, para tener en cuenta, que Thiel no está planteando que los valores se perdieron porque las feministas rompieron las pelotas, o porque somos todos homosexuales, o por, no sé, por la contaminación racial. No, está planteando que esos problemas se debilitaron por la estructura misma de estas ideas. Y eso me parece filosóficamente digno, más allá de que uno pueda no estar de acuerdo quizás con la conclusión. Segundo punto, ¿no? Luego de Locke, esta cuestión de el secularismo de Locke, del que vengo hablando, aparece otro pensador que no leí, pero que es muy citado, el pensador nazi, Carl Schmitt, que también es muy reivindicado por personas que no son nazis, como Heidegger y otros que podrían... Bueno, yo hablé de Spengler en otros de estos encuentros. ¿Y qué plantea Schmitt? ¿No? Lo que plantea Schmitt, según Thiel, es básicamente esta idea del conflicto político y de la necesidad de reivindicar el conflicto por la supervivencia de una cultura como parte esencial de esa cultura misma. O sea, básicamente la cultura tiene que tener un enemigo, tiene que inventar su enemigo, tiene que proyectar sobre ese enemigo una serie de elementos y tiene que pelear contra ese enemigo a muerte, ¿no? Ahora, lo que dice, digo, es más complejo, obviamente, y yo no soy lector de Schmitt, aunque me gustaría leer alguna cosa, es que Schmitt, básicamente con esta apología de la violencia o algo por el estilo, ¿no? Se convierte en una alternativa muy compleja para el mundo contemporáneo, porque claro, hay algo que Schmitt no vio, o por lo menos no vio durante parte de la composición de su obra, la verdad, no sé cuándo murió Schmitt, si alguien sabe lo puede poner en el chat, es que esa vía de la violencia y del conflicto en un mundo dotado de armas nucleares es una vía de la destrucción literal, no de una cultura o pueblo, sino de la humanidad. O sea, si vamos a sostener que la única manera virtuosa de llevar a cabo la discusión política es a partir del conflicto violento, bueno, nos morimos todos, ¿no? Nos morimos todos. Eso no pasaba en el Imperio Romano, no pasaba en la época de las cruzadas. En las cruzadas podían morir miles y miles de soldados, miles de niños, mujeres, etcétera, viejos, lo que quieras, pero la posibilidad realmente de extinguir a la humanidad en una cruzada era nula. En cambio, la posibilidad de extinguir a la humanidad mediante un holocausto nuclear, no digo que sea lo más probable, pero ciertamente no es nula, ¿no? Así que ahí la cuestión se vuelve más compleja o adquiere una dimensión más, ¿no? Entonces la solución schmittiana, ¿no? De que la política es política de guerra en última instancia, dice Thiel, y creo que en eso estaríamos de acuerdo, resulta demasiado compleja de asimilar por un mundo dotado de armas tan poderosas, ¿no? Armas que no van a desaparecer.
Voy a acelerar un poquito porque veo que se hace tarde, sin detallar cada cosa. Igual, insisto, el artículo realmente es muy digno de leerse, ¿no? El otro personaje que aparece y que de alguna forma tiene un rol bastante misterioso en el texto, que es Leo Strauss, un autor de que no sé absolutamente nada, porque de Locke y de Schmidt debo reconocer que no leí, o quizás algún capitulito de algo, pero de Strauss debo reconocer que ni siquiera sé quién carajo es, o sea, lo busqué para esto, no leí nada y me interesó bastante, debo reconocer, así que creo que voy a leer, me bajé algún libro de Strauss, uno no tan largo, porque tiene unos libros larguísimos, y en todo caso Strauss es otra persona que plantea el problema de la continuidad civilizatoria en un contexto de violencia a partir de, esto tengo entendido, de una relectura de los clásicos. Strauss es un clasicista, le interesa leer, releer y encontrar lecturas alternativas y diferentes del mundo clásico, y eso a mí me parece siempre digno de atención. De hecho, mi artículo en Supernova es un poco sobre eso, pero bueno, no puedo, pero hay que reconocer que la posición de Strauss en el texto de Thiel, pese a que Strauss le da el título, es bastante misteriosa, ¿no? Básicamente lo que plantea Thiel es la idea de Strauss de que los pensamientos más poderosos no deben ser enunciados de manera directa para que no queden atados a las responsabilidades políticas y civiles de la censura o la cancelación, diríamos modernamente. Y en ese sentido uno podría decir, sin arriesgar demasiado, que lo que plantea Thiel es que su propio ensayo debe ser leído straussianamente, o sea, en una clave que no busque solamente lo que dice explícitamente, sino que necesita de una lectura más compleja. Después Strauss plantea otro problema que también me parece interesante y que es un poco más evidente en su explicación, que es que una vez que nos volvemos críticos de nuestros propios valores, como todo el ensayo de Thiel viene sosteniendo, nos cuesta más defenderlos. ¿Ven? Es una paradoja inserta en el espíritu de la ilustración misma. ¿Bien? De hecho, el mismo Kant lo plantea en términos un poco diferentes. La idea de que si yo me hago consciente de que los valores que sostengo son básicamente una convención relativa a un contexto político, social, cultural y económico, básicamente si son meramente valores sometidos al mismo relativismo cultural al que sometemos a todo lo demás, entonces esos valores no son tan buenos, no son tan dignos de ser defendidos. Dice Thiel, ¿no? Dice Thiel a partir de Strauss. El problema de la defensa de los valores se vuelve contradictorio con un análisis crítico de esos valores. Y nosotros, occidentales progresistas, en el sentido más amplio posible del término, somos todos filósofos que analizan sus valores. Entonces ahí tenemos un problema. Y ese problema se proyecta todavía más en la última parte del ensayo de Thiel, que es interesantísima, sobre su amigo, ¿no? Una persona con la que trabajó, que es René Girard, ¿bien? El último autor de este recorrido, que es, alguno lo conocerá, yo de Girard sí leí alguna cosita, aunque me dejó ganas de leer un poco más, que es la idea de que la cultura siempre se basa en el asesinato de un inocente, ¿no? La supervivencia de un pueblo siempre tiene como origen el asesinato de un inocente, y ese origen es mitificado, se le da un carácter mítico para de alguna forma justificar ese asesinato y darle el chivo expiatorio, básicamente. Es el concepto de René Girard, que analiza las religiones, por supuesto el cristianismo para nosotros es el caso más obvio, ¿no? Con Cristo en la cruz, pero que plantea básicamente esta lógica de la violencia originaria y después de los recursos que se utilizan para contener la reproducción de esa violencia. Bien, entonces viene siendo el tema justamente de todo el ensayo. Ahora, lo que más me interesa, ¿no? Y que destaca Thiel, es que ¿qué pasa cuando nos hacemos conscientes de ese mecanismo? ¿Bien? Que es un viejo problema hegeliano, si quieren, el problema de la conciencia histórica, de la autoconciencia histórica. Una vez que entendemos que somos parte de una historia y que esa historia sigue algunas lógicas reiterativas y que esas lógicas de repente se vuelven objeto de nuestro conocimiento, ¿cómo podemos seguir viviendo en la historia una vez que creemos entenderla? Es un gran problema. ¿Bien? Y me parece a mí que estudio el Renacimiento italiano, que es muy interesante para aplicar al Renacimiento, pero no voy a hablar ahora del Renacimiento italiano, de la relación entre experiencia histórica y autoconciencia histórica, me parece bastante digna de atención. Entonces, ¿de qué manera se puede contener el efecto del conocimiento, del autoconocimiento? ¿Bien? Uno siempre podría decir, bueno, pero lo que plantea Girard no es más que una hipótesis y por lo tanto no hay motivo por el cual tomar ese conocimiento como definitivo, y de hecho así es. Hoy en día hay muchos antropólogos o sociólogos o historiadores de la religión que plantean otros caminos que no tienen nada que ver con el de Girard o que son bastante diferentes, pero pareciera ser que Girard, dice Thiel, tocó una fibra muy sensible respecto de cómo distribuimos y manejamos la violencia en la sociedad, y que una vez que conocemos esos mecanismos no podemos de alguna manera tomarlos de la misma manera, ¿no? Dice acá, lo leo literal, como en Hegel, la lechuza de Minerva solo esparce sus alas al atardecer, ¿no? La idea de Hegel de que la filosofía siempre llega tarde.
el problema del descubrimiento del pasado mítico se abre hacia un futuro en el que ya no va a haber más necesidad de creer en los mitos, ¿no? Esto lo dice Hegel y Girard. En una ruptura dramática con el pasado, habrán sido deconstruidos y por lo mismo motivo desacreditados. Pero a diferencia de Hegel, nuestro conocimiento de la historia oculta, de las cosas escondidas desde el origen del mundo, no nos convierte o no nos lleva a una gloriosa síntesis final. Bien, para Hegel, de alguna forma la ecuación cerraba porque este autoconocimiento, esta autoconciencia llegaba en el momento de la perfección mayor. Entonces, todo cerraba, todo el relato, como bien sabemos, cierra bien, cierra lindo, cierra como una comedia. En cambio, para Girard, o no sé, muchos otros autores contemporáneos o más contemporáneos, esto no es así. Esta autoconciencia no nos libera de la violencia, incluso pareciera más bien limitar nuestras herramientas para combatirlas. Dice Thiel, ¿no? Es discutible la cuestión, porque no es difícil conectar muchas de estas ideas con o algunas de las tesis que sostienen estos tecnobros de ultraderecha contemporáneos, de que básicamente la solución es convertir a la gran mayoría de la población en lo que voluntariamente parece que ya son, corderos pasivos que miran TikTok y no les interesa nada de lo que pasa a su alrededor, solamente llegar a tener más contenido en TikTok, algo para comer y algo así, ¿no? Entonces, de esa manera, pareciera ser que una de las respuestas a este iluminismo es restringir el conocimiento de los verdaderos funcionamientos de la historia de la sociedad a una élite minoritaria que tome las decisiones del poder, lo que por supuesto involucraría la desaparición del ideal democrático. Complicado. Pero bueno, parte de este artículo pareciera ir en línea con esto, ¿no? A mí el problema que plantea entre historia y conocimiento, como dice acá este mismo apartado, me parece súper interesante. Me parece que está muy interesante la manera en que lo plantea Thiel, por más que la esté retomando otros autores, ¿por qué no hacerlo de retomar otros autores? Así que bueno, me parece que ese problema que acabo de denunciar, ¿no? Acá plantea el problema, ¿no? O sea, durante la Ilustración esa dificultad no estaba tan presente porque era bastante obvio para todos, para Hegel o para Kant, que la idea kantiana o la idea hegeliana era solo para una superélite de intelectuales, ¿no? En cambio, hoy por hoy, nuestro concepto de la educación y nuestro concepto de la participación democrática involucra otras necesidades y otras estrategias. ¿Por qué la gente vota a Milei? Bueno, porque no ha sido educada de la forma adecuada. ¿Y qué significa la mejor educación para nosotros hoy? ¿No? Un problema filosófico recontra complejo que no se limita a si los chicos tienen que usar o no celulares o ChatGPT en el aula. Detalle de color para cerrar, ¿no? Me gustó mucho, como renacentista, que Thiel mencione un diálogo no tan conocido de Thomas More que se llama Dialogue of Comfort Against Tribulation, ¿no? Yo tengo un escrito, Tomás, quizás estás viendo esto en algún momento, vos te puede interesar, que habla en este ensayo de Moro, dice que Cristo no nos dio, o sea, los evangelios no nos dan ningún testimonio de que Cristo haya reído alguna vez, pero sí nos dan testimonios de que lloró. Mientras que tenemos testimonios en los diálogos platónicos de que Sócrates rió varias veces y no testimonio de su llanto, lo que también retoma arquetipos tradicionales de la cultura clásica entre Heráclito, el filósofo que llora, y Demócrito, el filósofo que ríe. Pero bueno, terminando, y de hecho termina el ensayo, ¿no? La pregunta que hace Thiel dice, para determinar la mezcla correcta de violencia y paz. Y dice Thiel, ¿cómo se llama? Statesman, el hombre de Estado cristiano, como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tiene que, dice Thiel acá, ponerse al lado de la paz, ¿no? O sea, eso es llamativo también, ¿no? No sé si Thiel sigue pensando lo mismo ahora, no sé si ahora piensa que hay que matarlos a todos, pero en este momento él decía, el gobernante cristiano tiene un compromiso con la paz. Ahora, ¿qué mezcla? Digo, porque también él no está diciendo paz para todos, paz para siempre, está diciendo cuál es la mezcla adecuada entre paz y violencia que responde a las necesidades de este mundo, ¿no? Y termina con una frase bonita, aunque, bueno, por supuesto, con su propia ideología, que dice, lo que podrá hacer que el mundo del futuro sea mucho mejor o mucho peor, la violencia sin control de la imitación descontrolada, la violencia sin control de la imitación desbocada, runaway mimesis, dice en inglés, o la paz del reino de Dios, que por supuesto es lo que Thiel, su mahonga, está generando con sus inversiones y su desarrollo de inteligencia artificial militar y sus apoyos a Donald Trump. Bien, así que bueno, acá vi que se conectó Astrofork un poco hace un rato, así que bueno, hola Astrofork, y
no sé qué les habrá parecido este ensayo, si lo van a leer o si lo pudieron leer o en base a mi comentario. Está ahí, como digo, lo googlean, The Straussian Moment, y le sale. Me parece una buena lectura. No creo que para la semana que viene lea algo de Leo Strauss, aunque me quedé con las ganas de hacerlo porque no tengo tiempo y los libros no son tan cortos. Así que bueno, veremos qué comentamos la semana que viene y veremos si el relato mileísta se ha actualizado. Ya son las 9:10, así que creo que es un buen momento para ir cortando. Gracias a los que están ahí en el chat y al resto que lo vean después en cualquier momento. Comenten, pónganle me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos el martes que viene en otro episodio de Martes de Doble Filo.